Listo para que pueda quedar entonces por aquí grabado y las que de pronto lo lleguen a necesitar, ya saben que allí está. Aquí lo tenemos. Y este ha sido el versículo que hemos venido trabajando durante algún tiempo. Entonces, por aquí. Listo, chicas. Y estamos en la página 245 de sus materiales, para que lo tengan ahí también presente. Estamos hablando, hemos estado venido estudiando estos días acerca de este versículo de Tito 2, de 3 al 5, y lo hemos venido un poquito como desmarañándolo, como viendo cada puntico. eh, y fue realmente algo que el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, le da una instrucción a Tito en la carta, ¿cierto? Y hablando acerca de las mujeres. Y encontramos este texto donde dice, las ancianas a mí sí mismos sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino. Dice aquí, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos, a sus hijos y a ser prudentes. Y creo que en esa palabra nos vamos a concentrar también hoy, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y eso nos da un punto de por qué Pablo tenía tanto énfasis en que la mujer debería ser, porque ahí dice que sean de esta manera, que sean de aquella manera, que tengan esto, que sean así. Y, y me encanta que Pablo, en vez de poner como, digamos, como una recompensa propia, nos habla de algo mucho más elevado, que para que tengan una buena vida, o para que sean prósperas, para que todo les salga bien, para que no, sino que el apóstol Pablo dice, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces eso nos hace cuestionarnos a nosotras si lo que buscamos ser delante del Señor, o lo que buscamos ser transformadas para el Señor, qué propósito tiene en nuestra vida. ¿Es para yo ser mejor persona, para ser una buena persona? Y no significa que esté mal hacerlo, pero cuando encuentro esta frase de para que la palabra de Dios no sea blasfemada, entonces eso nos pone en un punto mucho más elevado el propósito, ¿no? El propósito es mucho más que nuestro beneficio y es hacia Él. Quiere decir que una mujer que no es transformada, una mujer que no es conforme a los principios que hemos venido estudiando, entonces está dejando realmente el nombre del Señor por el suelo. Eso es lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo. Es su reputación, es su nombre, es lo que él es, lo que queda mal visto. Y ahí es cuando uno se da cuenta que la reputación del Señor y su buen nombre es mucho más importante y debería de ser mucho más importante para nosotras que nuestro propio nombre y nuestra propia reputación. Entonces, hoy vamos a estar arrancando allí en la página 245 de sus materiales y vamos a estar viendo el punto de ser prudentes. Y vamos a estar escudriñando un poco de la prudencia. Recuerden que su responsabilidad es poder leer el tema durante la semana, porque obviamente aquí solamente vemos unos puntos, pero vamos a tocar lo que el Señor ha puesto hoy aquí. Aquí nos habla acerca de que la prudencia también se refiere a ser discretas. O sea, eso va pegado. Y encontré que la palabra prudencia va muy relacionada con otros términos y es lo mismo, casi que es muy similar lo que significa, ya lo vamos a ver. Dice en la página 245 de sus materiales, ser discreta, prudente. Habla de que una mujer prudente es igual a ser sabia para evitar el error, para elegir el mejor medio para alcanzar un propósito. Ella es cautelosa, cortés, atenta y honesta. Y cuando uno busca la palabra prudente en los diccionarios bíblicos, tiene mucha relación con esas otras palabras, lo que significa que ser prudente es ser honesta, ser prudente es ser cortés.
Ser prudente es estar atenta. Y me gustó la primera interpretación. Dice que es sabia para evitar el error, para elegir. Ahí está. Ella tiene sabiduría para elegir el mejor medio, el mejor camino para alcanzar un propósito. Entonces, les voy a mostrar ahorita en esta diapositiva un poco de lo que encontré. Prudentes, dice, sano de mente, que se domina a sí mismo en cuanto a opinión y en cuanto a pasión. Me pareció importante, dije, ve, la prudencia es ejercer ese dominio propio, no solamente en el pensamiento, no solamente en lo que opino, en lo que pienso en mi mente, sino que también es aquel que domina sus pasiones. Dice, tiene cordura de mente, es sobrio, cuerdo, es una persona cuerda. Dice, es una persona cauteloso, pero no para lo malo, porque a veces la cautela también se usa para otras cosas. Dice, la prudencia, según Santo Tomás, encontré este principio que dice, la prudencia es un puente entre la facultad de pensamiento y la buena acción. Algo que pasa de solamente estar en la mente, no solamente la información, no solamente el conocimiento y la sabiduría allí, sino que, ¿cierto? Es ese puente, es lo que hablábamos ahorita, ese camino hacia la buena acción, o como dice aquí en el libro, para alcanzar un propósito. Y tiene mucha relación. Entonces, ¿es buena la prudencia? Claro que sí. Y me impacta que el Espíritu Santo nos está llamando eh, a que entendamos y conozcamos más la prudencia. Realmente nosotros ya hayamos tenido un estudio anteriormente, me acuerdo de que ser una mujer discreta, ¿no? Y también aprendíamos mucho acerca de la prudencia allí y en cómo la prudencia se manifestaba en tantas áreas. Hoy vamos a ver tres que están ahorita en el capítulo que estamos estudiando. Vamos a ver tres áreas acerca de qué es la prudencia. Encontramos textos bíblicos acerca de la prudencia y quiero que miremos allí la palabra del Señor en Proverbios 12 al 16. Vamos a ver qué nos dice el Señor acerca de la prudencia. Dice, el necio muestra enseguida su enojo, pero el prudente, el cauteloso, el sobrio, pasa por alto el insulto. Cuando vayamos a nuestras escrituras y les doy esa, porque estuve estudiando acerca de esa palabrita, encontré que la palabra sobrio, buen juicio, la palabra y sabiduría o sabio van relacionadas y tienen, casi que tienen la misma interpretación con la palabra prudencia. Y me pareció, che, yo dije, ve, tan bueno, yo nunca había interpretado la prudencia bajo esos términos. Pero aquí dice que el necio enseguida muestra su enojo. O sea, eh, foforitos, decimos nosotros aquí en nuestra cultura, foforitos, que medio nos tocan y nos prendemos. Dice que esa es la conducta del necio, pero dice que el prudente pasa por alto el insulto. ¿Por qué? Porque tiene dominio propio, tiene dominio sobre sus pensamientos y tiene dominio sobre sus pasiones. En primera de Pedro 4:7 encontré este otro texto acerca de la prudencia con otro término que es la sobriedad. Y dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sé pues sobrios, o sea, prudentes, y velad en oración. Entonces la prudencia también se manifiesta cuando velamos en oración. También eso es ser prudente. Me gustó, dije, qué chévere que cuando nosotros perseveramos y velamos en oración, también eso manifiesta la prudencia de nuestros corazones. Primera de Crónicas, capítulo 22:12, dice, y Jehová te dé entendimiento y prudencia, y él te dé mandamientos para Israel, y que tú guardes
la ley de Jehová tu Dios. Y aquí estamos hablando de un principio, de un consejo que le da David a Salomón, ¿cierto? Para gobernar. Entonces él le está dando unas recomendaciones a su hijo acerca de cómo gobernar y de lo que él necesita para gobernar. Y entre esos, él le dice que Jehová te dé entendimiento y prudencia. Y yo decía, wow, la prudencia es una virtud que se necesita para gobernar y que David se lo está dando como un consejo a su hijo diciéndole, necesitas entendimiento y prudencia. Y recuerdo que en el Salmo capítulo 4, si no me estoy equivocada, Salomón habla acerca de cómo su padre le aconsejaba y le decía, Salomón, por sobre todas las cosas, por sobre todo lo que quieras adquirir, adquiere sabiduría, porque la sabiduría también significa prudencia. Y que eso era un requisito importante para poder desarrollar la actividad para la que él estaba llamado, que era gobernar. Entonces, podríamos preguntarnos nosotras, ¿cómo necesitamos tú y yo hoy que la prudencia sea algo positivo y efectivo en nuestra vida para llevar a cabo los planes para los cuales el Señor nos ha llamado? Entonces, la prudencia puede ser un gran requisito para ti y para mí, para poner en práctica o para llevar a cabo propósitos que el Señor te ha estado mostrando, que me ha estado mostrando a mí. ¿Cuánto necesita uno para un trabajo así? Puede ser para el trabajo que tienes en casa, para el trabajo que tienes fuera de tu casa, para el trabajo que tenemos dentro de los miembros como cuerpo de Cristo. Ese ingrediente, la prudencia. Y luego encontré en Proverbios 3 5 6 que dice, confía en el Señor de todo tu corazón y no en tu propia qué. Inteligencia, que también tiene que ver con la prudencia. En otros textos dice, y no en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Entonces el Señor también nos hace un llamado a que a veces nosotros funcionamos más con nuestra propia sabiduría, con nuestro propio concepto de la prudencia. Es más, encontré textos donde dice que la gente usa, encontré cosas como que la gente usa la prudencia, pero para lo malo, ¿cierto? Para lo que no conviene. Pero en esto el Señor nos está llamando a que confiemos en Él de todo nuestro corazón. Y, y me preguntaba si a veces, si estamos creciendo en esa confianza día tras día en el Señor o aquella confianza simplemente va como menguando o ahí, es cierto, como talambeando, pero qué bueno que nuestro corazón pueda ir creciendo en confianza hacia el Señor, porque Él nos llama a que confiemos en Él con todo nuestro corazón y que no nos apoyemos y que no estemos confiando en nuestro propio razonamiento, en nuestra propia inteligencia, en nuestra propia prudencia, sino que en cuál prudencia, en la de Él, dice, reconócelo en todos tus caminos, en todos tus caminos. O sea, tenlo en cuenta en todos tus caminos. Tenemos en cuenta a Dios en todos nuestros caminos, en todo lo que vayamos a hacer. Y dice, y Él allanará tus sendas. Qué bendición tan grande, qué respaldo tan grande del Señor, porque nos da una promesa de Él, de lo que Él hace si nosotras confiamos en Él. Qué bendición. Pasemos a la siguiente. Veamos aquí que me pase. Ojalá no me haya pasado del todo. No, aquí estamos. Vamos entonces a entrar en materia aquí con el tema del capítulo 18 acerca de la prudencia en tres áreas. Lo que encontré es que la escritora del material de que estamos estudiando deja como abierto de cómo la prudencia se manifiesta en tres áreas eh, de nuestra vida.
y vamos a verla y me gustó porque podemos de pronto ampliar, eso nos va a ayudar un poquito a ampliar un poco más acerca de la prudencia, qué es, qué significa y cómo la puedo practicar. Y la prudencia, primero, es el ser cortés. Y me impactaba porque yo esa palabra no la escucho muy recurrente, la verdad. La verdad es que, es más, la escucho y me parece como una palabra así de la antigüedad, no sé si a ustedes les pasa, pero cortés. ¿Se practica hoy la cortesía? ¿Sabemos las mujeres lo que es la cortesía? Qué rara, ¿cierto? Ser cortés. Pero la palabra prudencia también tiene su significado bíblico en que es igual a ser cortés. Y esa palabra cortés significa el ser considerado o el ser amable. Quiere decir que la prudencia va relacionada también con la amabilidad. Y dice, considerado con otros, atento y amable. Ahora, vayan a sus páginas, vamos a estar leyendo aquí en el material. La página 247 y en la 46 tenemos el título. Dice, procura ser cortés, tener consideración con otros. Entonces, ella nos hablaba un poco, ¿cierto? De que su esposo trabajaba, trabajaba yendo a evangelizar a una prisión donde había muchos hombres allí pagando sus condenas y bueno, y dice ella que muchos de ellos son rehabilitados cuando ellos aprenden a ser considerados con las demás personas y aprenden a entender del derecho que tienen las otras personas de tener libertad, de vivir sin temor. Y dice que eso ayuda a veces a esos presos a que cambien esa mentalidad que tienen de salir a hacer el daño, ¿no? Y a salir a hacer lo malo. Entonces, encontré también de que ser cortés y amable en cosas tan prácticas, vea, allí en la página dice en la 247 al inicio, arriba de la página dice, ser educado y ser considerado no necesariamente es lo mismo, ni parecido. La educación es solo conducirse de una manera culturalmente aceptable. La motivación para ser educado puede ser muy egoísta. Ahora Mina dice, al tratar con compañías de seguros, al devolver mercancía comprada, al pedir prestado, prestar cosas, aún a reaccionar frente a otros automovilistas. Hay que acordarse de tomar en cuenta el bienestar de la otra persona. Y entonces, cuando estaba leyendo, yo decía, realmente cuando nosotros hacemos eso, sí estamos pensando en el bienestar del otro, o estoy pensando bien en mi propio bienestar. Y he encontrado que en muchos aspectos de mi vida yo me encuentro a veces buscando más mi beneficio que el del otro. Hay que estar consciente de de la perspectiva y de las debilidades de la otra persona. Y entonces ella nos cuenta un relato que me encantó y yo sé que eso no pasaría. Y ella dice que se fueron a vivir a otro lugar, ¿cierto? Muy lejos de donde estaban y que allí hay como un lugar, ¿cierto? Donde hay un grupo de personas que son llamados los Amish. Y dice que ellos le prestaron su camioneta al muchacho. Dice, nosotros teníamos una vieja camioneta, estoy en el último párrafo, que prácticamente era chatarra, pero todavía funcionaba. Uno de los jóvenes Amis, que no tenía vehículo, necesitaba una para un pequeño proyecto de acarreo y le dijimos que podía usar la vieja camioneta roja. Desde hacía años dice, el piso extremadamente oxidado estaba a punto de desbaratarse. Cuando él devolvió la camioneta, dice, nos quedamos pasmados porque había arreglado el piso y observamos que el motor funcionaba mejor que antes de que se lo prestáramos. Además, para colmo de todas las sorpresas, el muchacho había llenado el tanque de gasolina. Calculamos que la gasolina que ahora tenía iba a durar más que la camioneta. Hemos prestado muchas cosas a muchas personas en nuestra vida, pero nadie nunca trató nuestra vieja camioneta
mejor de lo que hubieran hecho con la suya propia. Después de eso, estábamos dispuestos a prestarle cualquier cosa que tuviéramos. Como José en la antigüedad, este joven manifestó ser discreto y sabio. Era cuidadoso, considerado, meticuloso con nuestra propiedad. Cuando eres discreta, sabia y amable en tu trato con las personas, cosecharás los beneficios por el resto de tu vida. Si tratas a alguien con descuido o injusticia, aun cuando existe un buen pretexto, nunca lo olvidarán. Otros comentarán en secreto tus injusticias, agregando su conocimiento a tu falta de trato honesto con ellos. Es imposible escapar a semejante reputación. Las personas indiscretas tienen que mudarse con frecuencia, dejando atrás su manchada reputación. La honestidad, la amabilidad, la integridad y la discreción nunca dejan de pagar utilidades. Y, y realmente me ponía a pensar, yo decía, Dios mío, uno realmente no hace eso, pues, hasta ese punto de buscar el bienestar de la otra persona. Que hoy no lo podamos llevar en el corazón. Que la prudencia es una persona amable y considerada y que realmente le importa su prójimo. Y, y creo que tal vez el Señor vuelve a poner nuevamente el versículo que ha estado en mi mente durante la semana y es que no amemos solo de palabras, sino de hechos y en verdad. Y creo que a veces ese amor al prójimo solo se queda en eso, palabras. Encontré en Filipenses 2:3 el texto que nos va a ayudar con ello y dice el Señor en su palabra, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. En otra versión dice como más importante que tú mismo. Eso es ser prudente, ser amable, atento y considerado. En 1 Corintios 10:24 encontramos que nadie busque sus propios intereses, sino los del prójimo. Y a eso nos está llamando el Señor hoy a ti y a mí. El Señor Jesucristo nos está diciendo a nosotras, no busquen sus propios intereses, sino los del prójimo. Y luego encontramos aquí en Mateo 7:12, perdón, que se me pasó, aquí en Mateo 7:12, eh, me lo bajo un poquito, eso, dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también vosotros, haced vosotros con ellos, dice, porque esto es la ley y los profetas. O sea, en esto se resume la ley y los profetas. Entonces, ser prudente es ser cortés. Segundo punto, ella nos estuvo hablando en el material acerca de que la prudencia es igual a honestidad. Ser prudente es ser honesto. Y encontramos algunas razones de qué es la deshonestidad, ser deshonesto. Dice, la persona deshonesta es una persona imprudente, apartado de razón, no aprecia ni tiene compromiso con la verdad. Interesante, ¿no? Pero bueno, ahí lo encontramos. Vamos a la página 248. Y abajito de esa página encontramos el versículo que yo sé que se usa mucho y que uno dice, bueno, pero este hombre, ¿cómo se le ocurre dar un versículo donde la mujer literal es comparada con un cerdo? O sea, uno dice, wow, eso parecería un versículo hasta ofensivo para la mujer. Pero recuerden que la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo. Y es ahí donde el Señor nos compara con un animal que, que no solamente, bueno, no, hay algunos bonitos, ¿no? No todos los cerditos son feos, pero sabemos la característica del cerdo que es sucio, ¿no? A él le gusta el lodo, a él le gusta revolcarse,
A él le gusta, el cerdo se come lo que usted le ponga por ahí, o sea, usted le echa todas las sobras, todas las sobras. Yo recuerdo que mi mamá en la finca tenía un criadero de marranitos y cuando íbamos allá, la cáscara de la yuca, la cáscara del plátano, la cáscara de la todo ese desperdicio, digamos, por decirlo así, de comida, usted se lo echa a esos animalitos y se lo come. Se lo comen. Y eso no tiene que ver con que eso venga revuelto, pues no se lo comen. Entonces, es increíble que en este texto de Proverbios 11:22 la palabra del Señor dice, como zarcillo de oro, y nos está comparando obviamente con el zarcillo, pero yo, en el hocico de un cerdo, es la mujer hermosa, pero apartada de razón. Entonces, y creo que es aquí donde la mujer muchas veces se enfoca a buscar la belleza, ¿cierto? En el zarcillo de oro, en esa belleza externa, en aquel valor externo, ¿cierto? Pero por más que sea, si usted le pone un zarcillo y le pone un arete al cerdo y puede ser de oro y puede tener valor porque es en oro, pero ¿de qué sirve? Está en el hocico de un cerdo. Y de esa manera Dios compara a la mujer cuando le dice, ¿de qué te sirve ser hermosa? Si por dentro, somos apartadas de razón, insensatas, imprudentes. Por eso es que el Señor siempre busca embellecer, no es lo externo, sino el interno, el del corazón. Es allí donde el Señor quiere verdaderamente que haya una transformación. Entonces aquí en la página 248 encontré el título Procura ser honesta, hablando de que la prudencia tiene que ver con la honestidad. Y nos pone precisamente ese versículo, dice, como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo, es la mujer hermosa y apartada de razón. O sea, es una mujer sin discreción. Si una mujer se aprovecha de sus amigas, pidiendo favores innecesarios, o sea, cosas que no necesita, o pidiendo prestado y no regresa lo que presta, está manifestando una falta de cortesía básica, lo cual es un elemento importante de la discreción. Cuando una mujer manipula a las personas o manipula las situaciones, haciendo que otros se sientan usados, mientras sonríe victoriosamente por haber salido con la suya, ella es la que en realidad pierde. Mujeres que quieren, perdón, que quieren el mejor alimento, la mejor ropa, silla, joyas, auto y etcétera. Son presas para Satanás. Al necio lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia. Esa palabra necio significa tonto, simple, que menosprecia el carácter. Es tan fácil engañar a una mujer necia haciéndole creer la mentira. Satanás se encargará de brindarle abundantes oportunidades para usar a la gente. Él quiere hacer de todas nosotras unas necias, pero la mujer sin discreción es presa fácil, de modo que a él le resulta sencillo hacer que se extravíe. Ese es nuestro llamado para hoy, para nosotras, es que ejercitamos en nuestros corazones la prudencia. Encontramos versículos acerca de este tema que hemos estado leyendo en la semana. Dice Proverbios 16:11. El Señor exige el uso de pesas y balanzas exactas. Él es quien fija los parámetros de justicia. O sea, el Señor es el que le corresponde decir que es correcto o no, que es justo o no. Y el Señor es el que dice que nosotros tenemos que tener pesas y balanzas exactas. Y eso habla mucho del comercio, en el área comercial, ¿cierto? Porque es increíble, pero pasa. Aún usted hoy va a ir a comprar una libra de carne y usted se la pesan y allí dice 500 gramos. Una libra de carne. Pero usted va y la pesa en otro lado y muchas veces no le pesa igual, le pesa menos.
Y así hay personas, modifican las pesas, modifican para que usted esté pagando más dinero, pero realmente le viene menos cantidad. Es más, hablaba con una querida amiga que día. Estábamos en una clase y ella me decía, es increíble, pero tú vas y compras una torta y te dicen que es de 1 libra, pero si tú te das realmente cuenta, no, ellos no le meten a esa torta 1 libra, le meten menos. Me dice, no, no son honestos a la hora de vendértela porque te dicen que te la venden de media libra, de 1 libra, pero a la hora de tú ver cuánto de ingrediente le metieron, no, no le echaron la libra, le echan menos. Entonces, lamentablemente, esto ya el mundo lo ha convertido como en algo normal, ¿cierto? Usted habla respecto a eso y dice, pues es normal, pues. Eso son tácticas comerciales, tácticas de publicidad. Y hay personas que lo hacen en diferentes ámbitos. Pero para Dios, ese es el punto. Para Dios, ¿es eso correcto? Esas estrategias eh, comerciales para vender más realmente tienen peso delante del Señor. Es lo que Dios ha fijado como parámetros de justicia, de lo justo, lo correcto, lo honesto. ¿Cuántas veces en el comercio te han prometido algo y luego te llega algo que no es? ¿Cierto? Em, Mandas a hacer un mueble, por decirlo así de alguna manera. Precisamente ayer estamos haciendo una diligencia en Puerta del Norte y nos encontramos con una señora y mientras conversábamos con ella, nos contaba cómo había mandado a hacer un mueble a alguien que había dicho que sabía cómo hacerlo, pero realmente no sabía y terminó desperdiciándole un material que ya tenía para el trabajo. Hoy en día pareciera que el ser deshonesto es normal, a tal punto que aún el creyente, la persona que cree en Dios y que ha creído en el Señor Jesucristo, cree que también es normal y que entonces por eso también lo puede aplicar. Pero no es normal delante del Señor. Debemos de procurar y esforzarnos por ser lo más honestos, lo más íntegro que podamos ser en nuestra vida. Integridad, honestidad. Y cuando somos honestos, practicamos la prudencia. También encontré un texto que me gustó y es Juan 12 del 4 al 6 y nos va a hablar un poquito al respecto y dice, un personaje, un auténtico personaje, Judas, Judas Iscariote, ¿no? Y dice, y dijo Judas Iscariote, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Barbaridad, Judas era muy preocupado por las necesidades de los pobres, ¿no les parece? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se le echaba en ella. Y si hay algo que tú puedes identificar en el personaje de Judas, es la falsa piedad, la falsa espiritualidad. Judas fue un hombre que estuvo durante todo ese tiempo que el Señor Jesucristo estuvo aquí como uno de sus discípulos que le acompañaba, que le escuchaba, que conoció las enseñanzas, cenó con el Señor Jesucristo, comía con el Señor Jesucristo, aún del mismo plato, nos dice las Escrituras, del mismo plato que el Señor Jesucristo. Y fíjense la apariencia que había desarrollado Judas, tan preocupado. Cualquiera de los discípulos que estuvo alrededor le hubiera dicho, wow, este hombre muy preocupado por las necesidades de los pobres, pero realmente no estaba preocupado por las necesidades de los pobres. Eso era una apariencia, sino que dice la escritura que él era ladrón y que como él era el que tenía la bolsa, imagínense Judas, el tesorero del ministerio del Señor Jesucristo. Y dice que él sustraía de lo que echaban en ella. Por eso era la preocupación cuando el perfume tan caro y costoso fue derramado.
en el Señor. No, pero qué desperdicio de dinero. Coger un perfume tan caro y desperdiciarlo así. Cuando pudo ser vendido, yo creo que cuando este hombre vio el perfume ya estaba sacando las cuentas matemáticas en la cabeza, pensando cuánto eso iba a costar, cuánto cuesta eso y cuánto eso va a venir a los recursos de los cuales yo estoy administrando. Qué piedad, qué piedad. Y me pregunto, ¿cuántas veces nosotros aprovechamos o nos aprovechamos de aquellas cosas en las que el Señor nos ha puesto a administrar y sustraemos de lo que no es nuestro, sino de lo que administramos? Eh, Hace como, bueno, yo no recuerdo bien, hace como un año, creo, estábamos en una actividad en la congregación. En las que saben, ustedes saben que hay un negocio ahí cerquitica a la congregación, un supermercado nuevo que pusieron que creo que se llama Ara, bueno, ¿cierto? Y ahí va uno a comprar. Recién puesto el supermercado. Fui con Jacqueline, me parece que estaba conmigo ese día comprando allá en el supermercado. Y recuerdo que pasé acá, llevé mis productos, los coloqué, el muchacho punto y esto. Pero una vez que le pago, el chico mete el dinero en la esta. Pero qué raro, yo vi que él tenía la mano, o sea, él pasaba los productos, pero con la mano así. Entonces yo decía, ve, pero ¿por qué no la suelta? No, no la suelta. ¿Sabe qué era? Cogió la mano y cogió por aquí, chun, 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 por el busito que tenía puesto y metió dinero de la caja, porque yo vi que era como un billetico que estaba metiendo así. Y él estaba, obviamente, no sé, y lo sacó de la caja, él estaba allí como cajero. Obviamente, eso es un lugar y es un trabajo en el que el Señor le ha permitido tener un trabajo. ¿Cuánta gente hay sin trabajo? Y Dios le ha bendecido proveyéndole un trabajo y él aprovecha la oportunidad de su trabajo y aprovecha que está administrando los recursos para qué, para sustraer de los recursos. No vayamos muy lejos en el trabajo que tenemos fuera, ¿cierto? Que tenemos normalmente en nuestra vida. Cuando usted administra recursos de un ministerio dentro de la congregación, a veces podemos hasta aprovecharlos y de coger esos recursos para nuestro propio beneficio. ¿Y es el ministerio una plataforma para tú buscar tu beneficio? Una pregunta que todas nosotras deberíamos de hacernos. La respuesta la dejo a la conciencia de cada una de nosotras. Y vayamos al tercer punto para que ya vayamos concluyendo. El tercer punto acerca de lo que significa la prudencia. La prudencia es ser agraciada. Y ahorita lo vamos a ver. Dice, aprende a practicar el gozo y la gratitud. Ejerce la prudencia en tus palabras. Y me gustaba porque cuando uno habla de prudencia, normalmente uno siempre cree que se está refiriendo a palabras. No, la prudencia, no, eso está hablando de la forma de hablar, ¿cierto? Pero fíjense que no, chicas. Fíjense que la prudencia, ya lo estuvimos viendo, también habla del carácter de la honestidad. Pero hoy lo vamos a ver, aquí lo vamos a ver, acerca de cómo se manifiesta la prudencia en nuestra manera de hablar, en nuestras palabras. Entonces encontramos en Proverbios 17:28 y dice, hasta un necio pasa por sabio. Un necio pasa, o sea, se hace pasar, digamos que se hace ver como sabio cuando, si guarda silencio. Se le considera prudente si cierra la boca. Tremendo. Este
pequeño miembro chiquitito, pero que según Santiago, en la epístola de Santiago dice que enciende grandes voces. Es inflamada por el mismo infierno en algo tan pequeño como la lengua. Y Santiago dice que el hombre que no domina su lengua, dice, no domina nada, no domina su cuerpo, porque ella es como el pequeño timón de un barco, ¿no? Que dirige. Es como si usted anduviera en el barco y le quitara el timón, usted anda a la deriva. Pero si un necio pasa por sabio solo con quedarse callado, el prudente cierra la boca. O sea, no nos está diciendo que es que uno no debe de abrir la boca para absolutamente nada. Lo que nos está diciendo es que nosotros tenemos que tener prudencia en sentido de para qué abrimos la boca. Y si hay algo en lo que nosotras más recurremos o caemos en cuanto a la imprudencia, es en nuestras palabras. Palabras imprudentes. Peor aún, vuelvo y lo repito como lo dije que día. He visto la imprudencia disfrazada de humor. Yo soy muy chistosa, jajajaja, yo hago reír, pero detrás de mi humor digo cosas de una manera imprudente que lastima, daña, ofende, hiere a mi prójimo. Entonces ahí se me quita la prudencia que estábamos hablando ahorita acerca de ser amable y considerado cortés con mi prójimo. Proverbios 10:19. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Hablar menos. Sí que es difícil para nosotros. Hablar menos y escuchar más. Y yo creo que simplemente es tener cautela con nuestras palabras, tener precaución. Y es algo que lo podemos orar al Señor. Lo doy como consejo, eh, porque la que me conoció antes de conocer al Señor, creo que hoy puede decir, yo era muy imprudente. Sí, era muy, muy imprudente. Normalmente me caracterizaba por decir lo que pensaba, no tenía que ver si alguien se ofendía. Y eso era la manifestación de mi necedad y de mi imprudencia. Realmente me ayudó mucho orar al Señor respecto a este punto y pedirle al Señor que cambiara mi corazón primeramente para que me diera un corazón prudente en las palabras. Eh, y sí, a veces me tocaba morderme la lengua, literal. Cuando hablo literal me tocaba morderme la lengua. Así que mi consejo es que si te sientes muy tentada de zafarte en palabras, muérdete la lengua también. Eh, el patalco amargo por allí o una cucharada de ají picante, no sé, lo que sea que la frene, lo que sea que la frene. Pero no es sabio abrir nuestra boca cuando estamos enojadas o estamos airadas o cuando estamos lastimadas, porque de seguro, muchachas, solo va a salir veneno de ella. Entonces, que eso nos ayude a que el Señor obre en nuestro corazón y nos dé una manera sabia de hablar. La prudencia también se manifiesta en nuestras palabras. Proverbios 13:3 dice, cuidar las palabras es cuidarse uno mismo. El que habla mucho se arruina solo. No sé si alguien lo tenga en otra versión, pero yo lo encontré en este y me gustó. Cuidar las palabras es cuidarse uno mismo. Imagínense a quién le beneficia. El que habla mucho no tiene necesidad que nadie lo arruine. El que habla mucho se arruina solo. Se arruina solo.
mételas de caminar solito. No hay quien lo haga errar, él solo y erra allí. Entonces eso nos da un ánimo para ti, para mí. Dice, ten cuidado con las palabras que desaniman y que siembran dudas. Ahora vayamos por último punto a la página 254 y miremos acerca de esto. Ella nos está contando allí un testimonio de una pareja, ¿cierto? En los textos anteriores, acerca de una pareja de un esposo que le quería comprar la estufa a la esposa, pero la esposa luego fue a ver la estufa y le dijo, no, es muy cara, muy costosa, eso es un gasto innecesario. Y bueno, y ella como comenta su caso allí. Y creo que la escritora lo que hace es mostrarle un poco cómo su falta de juicio se puede manifestar en cosas tan sencillas como las palabras, ¿no? A veces las palabras que quizás no las decimos con intención, pero que terminan de alguna manera lastimando. Y yo creo que ese es el cuidado. Y eso debemos de mirarlo cuando a mí, si a mí me importa mi prójimo, a mí me importa mi hermano y yo le amo realmente, entonces yo tengo cuidado con mis palabras de causar un daño sobre él, pero eso lo hace también el verdadero amor, ¿no? El que ama no solo en palabras, sino en hechos y en verdad. Entonces, en esta parte encontramos un poco acerca de cómo las palabras, a pesar de que no están cargadas así como de que una ofensa directa, sutilmente pueden lastimar. Eso lo encontramos en la página 254 de sus materiales y ella habla, dice, la débil mujer que fue inspiración para la siguiente lista de preguntas, al igual que una cerdita flaca muestra su debilidad. Indudablemente se veía a sí misma como una persona amable, ella se consideraba amable, una madre maravillosa, una esposa de primera categoría. Sin embargo, estaba destruyendo su hogar cada vez que hacía este tipo de preguntas. Ahora, ¿qué preguntas? No las voy a leer todas por cuestiones de tiempo, supongo que algunas ya las leyeron. Voy a leer algunas. Vamos a leer la uno. Ella le dice a su esposo, ¿te sientes tranquilo de gastar dinero para comprar ese, lo que usted le quiera colocar ahí? Dice, en preguntas como estas, él empieza a dudar de su propia capacidad para tomar decisiones sabias. Vayamos al punto número 5, la pregunta número 5. Dice, antes de casarnos, ¿leías tu Biblia o decías leerla? ¿Por qué nunca lees ni nos enseñas a los niños y a mí? Y el esposo piensa ya en su mente. Vagamente él recuerda haber disfrutado la lectura y se identificaba, dice, con el temor que sentía Moisés frente a la tarea que Dios le daba. Pero en algún momento simplemente perdió el interés. Él supone que es un apóstata, o al menos eso parece pensar su esposa. Luego encontramos otra pregunta, hace en la siguiente página, en la 8. Preguntas como esta. Querido, ¿por qué no tienes un devocional con nosotros? Queremos que nos dirijas en oración y nos ayudes a crecer espiritualmente. La Biblia dice que tú eres nuestro líder espiritual. ¿Por qué? ¿Por qué te niegas a guiarnos? Y la respuesta dice, él se ríe en su interior. ¿Bromeas? Yo no puedo hacer eso. Me sentiría como todo un hipócrita. No puedo enseñarles algo que no sé. Mejor me retiro. Se va o trabaja o se sienta a ver televisión. Lo mismo da, es su escapatoria, la insistencia de nosotras, ¿no? Y por último, podemos leer la 9. Dice, ¿por qué piensas que el pastor dijo eso de Carlos? ¿No te pareció cruel? A veces me pregunto si debemos asistir a otra iglesia. Le hierve la bilis mientras escucha el relato de ella por cuarta vez. Reflexiona en silencio. El pastor es un hipócrita. No es mejor que los demás. No entiendo por qué se siente tan injusto. Y preguntas que a veces, frases que a veces se dicen sin mucha intencionalidad de dañar. Pero si hay algo garrafal que nosotras podemos ver, es que hablar mal eh, de nuestros hermanos, hablar mal de nuestra congregación,
es algo fatal, no solamente para la iglesia y para el cuerpo en sí, para los miembros que estamos allí, sino que eso daña el corazón de tu familia, daña el corazón de tu familia. Y es verdad, en la iglesia, sí, ahí están los enfermos. Es que el que va a la iglesia no es porque esté sano, sino porque está enfermo, porque el Señor Jesucristo no vino a salvar a los que ya estaban, los que eran santos y justos, sino a los pecadores. Él vino por los pecadores. En las palabras, muchachas, es muy delicado cuando nosotros, de una manera deliberada, hablamos mal de nuestros hermanos delante de otros. Peor aún, hablar mal de los hermanos delante del esposo, delante de los hijos. Fatal. Y una vez escuché una hermana dándome un testimonio al respecto. Ella me contaba cómo en su hogar, eh, es más, los dos me contaban y me decían, nosotros tendríamos la tendencia a discutir en nuestro hogar delante de nuestro hijo. Cuando algo no nos gustaba en la iglesia, llegábamos a la casa y ahí nos decíamos todo lo que pensábamos de los hermanos de la iglesia, de todo, de todo, de pronto, de todas las insatisfacciones que habían en cuanto a hermanos de la iglesia. Y a veces lo hacían y su hijo escuchaba. Y bueno, ella me contaba cómo eso, la verdad, fue algo desastroso para su familia, hasta que tuvieron que sentarse con su esposo, dialogar y ver que eso no estaba bien y que no estaba bien hablar mal de ciertas cosas que a ellos les desagradaba y hablarlas delante de sus hijos. Entonces dice que cuando empezaron a mejorar eso y de no hablar ese tipo de temas delante de otras personas, eh, vieron el cambio, vieron el cambio y la diferencia, porque a veces dañamos el corazón de nuestros familiares hacia la iglesia. ¿Cómo lo hacemos? Hablando mal de nuestra congregación a otros. Y terminamos con este otro punto. Recuerden, muchachas, todo esto tiene un propósito. Todo lo que hemos venido estudiando nosotros tiene un propósito para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Todo esto tiene propósito. ¿Usted se imagina eso? Para que su palabra, su bendita palabra, su palabra que tiene poder, no sea pisoteada, no sea maldecida, y para que nuestras vidas no se destruyan. Con este último punto acabamos. Mateo 7, del 24 al 27. El constructor prudente y el insensato. Dice así. Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Por qué no cayó? Ahí nos explica el texto, dice, porque estaba fundada sobre la roca. Versículo 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre todo lo contrario a la prudencia, ¿cierto? La insensatez, a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió la lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu, con fuerza, contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. ¿Qué hizo la diferencia? La prudencia manifestada a la hora de edificar. Esa prudencia manifestada en la hora de edificar fue lo que hizo la diferencia. Y entonces el Señor Jesucristo en este relato dice que la persona que ejercita la prudencia lo hace cuando oye sus palabras y las cumple, las vive y las practica. Entonces, si hay algo en lo que tú dices, ¿cómo puedo yo ser una mujer prudente? Aquí está, aquí está la solución. Escucha la palabra de Jesús
Escucha lo que enseña Jesús y practica. Y hallarás en ello prudencia, prudencia. Si hay un ejemplo de prudencia que tenemos nosotros, es la misma persona de Cristo, la misma persona de Cristo. Y el Señor Jesucristo dice que el hombre prudente edifica sobre la roca, que es Él. Él es la roca. Él es la roca que sostiene. Él es la roca que cuando vienen la lluvia y los vientos y vienen con fuerza a tu vida, cuando vienen esas situaciones duras a tu vida y te golpean. Y quiero decirles, muchachas, que realmente hay situaciones en la vida que te atropellan, que te golpean fuertemente. Pero ¿qué hace la diferencia? No te destruirá, no te destruirá. ¿Por qué? Porque tú estás fundada, tú estás allí agarrada, adherida a la roca que es Cristo. Pero si eres del tipo de persona que oye las palabras de Jesús, escucha la palabra de Jesús, pero no las vive, no las practicas, simplemente se quedan allí en tu oído. El Señor dice que es un hombre insensato, es una persona insensata. No está edificando sobre la roca, sino que edifica sobre la arena. Y lo más probable, que es lo probable que dice el Señor Jesucristo, es que vas a tener ruina. Porque cuando vengan las situaciones a tu vida, cuando vengan los vientos, cuando venga ese río fuerte, cuando venga y den con fuerza contra ti, te caerás a tal punto que no te vas a volver a levantar. Entonces, el principio de todo esto es Cristo, la persona de Jesús. De todas las cosas que el ser humano puede creer que necesita, déjame decirte en esta mañana que necesitamos a Jesús, a Jesucristo, a la persona de Jesús en nuestra vida. Eso es lo que realmente necesitamos en nuestra vida. Él es quien hará la diferencia en nuestras vidas, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oremos, muchachas. Bendito Padre, te damos gracias en esta mañana por el privilegio que tú nos concedes de poder oír tu palabra, aprender acerca de ti, de quién tú eres, Señor. Y gracias, Dios, porque tú eres la roca. Señor, tú eres la roca que nos sostiene. Tú eres la roca eterna. El que viene a ti no será conmovido, Señor, porque tú le sostienes. Y tú eres poderoso para guardarnos, Señor, para guardarnos. Gracias, Señor, porque tenemos a dónde acudir. Y yo te ruego, Señor, que si hay algo que nosotros deberíamos de evaluar en esta mañana y que nos llevemos en el corazón, es la inmensa necesidad que tenemos de ti, para que tú y en ti, Señor, podamos ser las mujeres prudentes que tú quieres que seamos. Ayúdanos a ser auténticas, Señor, a no ser solo de palabras, de oídas, sino que sea una vida práctica, verdadera, genuina delante de ti, Señor. Te doy gracias, Señor, por cada una de las mujeres que se conectan aquí en Privilegiadas. Gracias por lo que tú has venido haciendo en la vida de cada una. Permite, Señor, que podamos practicar la prudencia con nuestros hermanos, con nuestros esposos, pero también que la podamos practicar en la búsqueda de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Señor, te damos gracias. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Voy a por aquí, chicas, a dejar de compartir. Bueno, por aquí estamos, permítanme.